And this 13, our president is Daniela Velasco. I am the vice president, Veronica. And another vice president is Diana Trujillo. And our secretary is Ashley Grace. Este es nuestro equipo. Daniela Velasco es la presidenta. Yo soy la vicepresidenta, Reina Verónica. Nuestra otra vicepresidenta es Diana Trujillo. Y nuestra secretaria es Ashley Grace. ¿Quiere que todos se presenten al grupo? Por favor, pueden escribir en el chat, preséntense, pongan el nombre de su niño, la escuela de la please everyone, if you want to introduce yourself, put the name of your child in chat and the school name, please. Y primero podemos empezar con el liderazgo del grupo, con nuestro presidente, con Ashley, con Daniela, con usted y después con todos. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a presentar a nuestro equipo. Daniela Velasco, nuestra presidenta. Hola, buenos días. Good morning. My name is Daniela Velasco. I have 3 children, 2 in Rogers and a 9-year-old. Tengo 3 niños, 2 en Rogers y una que tiene 9 años. En Smith. Okay. And I have one kid in Greenwich in kindergarten and another kid in Carson. Yo tengo un niño en kindergarten en Greenwich y otro niño en Carson en Greenwich. Y nuestra Selena está aquí. Oh, Selena. Por favor, con permiso, Janina. Los que están en Zoom tienen que oír por el proyecto acá. Por favor, todos hablen en voz alta, por favor, así que todos pueden oír. Gracias. Bienvenidos. I'm sorry. Okay. Good morning. My name is Janina Trujillo. I have 2 kids in Rogers Middle School, and I have 1 children in William Anderson. You have to keep it muted, but speak loudly. Buenos días. Mi nombre es Janina Trujillo. Tengo 2 niños en Rogers Middle School y una en William Anderson. Y nuestra secretaria es Ashley Gates. Por favor, please share your thoughts. My name is Ashley Gates. I'm the secretary. I have 1 child at Mark Twain and TK. Uno niño y TK. All right. Que bilingüe. Oops. Now, please share the name of your child, the school, and what do you hope to learn today? Ahora, por favor, en el nombre de su niño, la escuela de grado y qué espera aprender el día de hoy. Y aquí en las mesas, ustedes pueden hablar también. Tengo un nieto dorado y una ¿qué espera que aprenda hoy? Más sobre el programa de lo que es como ayudar a los estudiantes. Más información para poder decir más capaz que no gracias. Sí, ¿Hay información en el chat? ¿Alguien ha escrito? Yes. Yeah. What do we have? Who wrote something? Sharice Jones.
You can own up to that one. Buenos días, yo soy la señora Jones, Sharice Jones. Trabajo como la maestra Euler en la escuela Mark Twain. También soy mamá de hijos en LESC, pero estoy presente hoy en mi rol profesional de maestra. Good morning, my name is Sharice Jones. I'm the Euler at Mark Twain Elementary School. I also have kids here in LESC, but I'm present today in my professional capacity to talk about our classes. And we do have another parent that says, hi, everyone. My name is Dao. My son is 6th grade at Rogers. I am currently holding SSC position at Rogers. All right, SSC representation from Rogers. That's awesome. Awesome. That's what we want. Thank you for joining us. My pleasure. Thank you. You know what? Maybe we could, just for this little bit, let's see all the faces in the room. I had you all, I'm sharing my screens. We can't see you. Now we can see who's here. Those of you who are showing your faces. Good morning. Good Thank morning. you all. Thank you, Hong Dao, for joining us and for representing SSCs. That's awesome. Thank you. Thank you. Is there anything else in chat? There is one. Please, This is from. in a big loud voice. Dice, buenos días, soy Ilani Cruz, la maestra de Euler en la escuela Billy Mitchell. Good morning, my name is Ilani Cruz and the Euler at Billy Mitchell. Welcome. Morning, Eliana. Están diciendo que es muy difícil escuchar por Zoom. Entonces, como el micrófono está muy de arriba, tenemos que proyectar la voz para que los participantes lo escuchen. Sí. Se parece extraño gritar en frente de sus amigas, pero nuestros amigos están enfrente de nosotros y también en el mundo afuera. Entonces usan su voz de maestro del patio, que decimos, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguien más que quiere decir alguna cosa? Ok. Daniela, posiblemente puede continuar con la conversación. ¿Y la agenda? ¿Puede verla aquí? Oh, am I not sharing? I'm sorry. Lo siento. Ok. Mejor ahora, la agenda. La agenda para hoy es recursos para comprender el proceso de clasificación para aprendiz de inglés. Recursos para ayudar a su hijo a prepararse para el PAC y cabe a 2022-2023. So new information resources for understanding the reclassification process for English learners, resources to help your child prepare for the LPAC, and the CABID, which will be held 2023. Follow-ups, volunteer opportunities, and family youth workshops that will be held at different school sites. Regresará a temas anteriores, oportunidades de ser voluntario y talleres de family youth. Ok. Con su permiso, yo puedo empezar con la presentación. Si yo puedo moverlo. Los recursos hoy que queremos compartir con ustedes son de cómo o qué es el proceso de reclasificación y cómo podemos preparar a nuestros hijos para tener éxito en el examen de LPAC, ¿verdad? Our purpose here today is to talk about the resources that are available to, one, understand the reclassification process. How does my child move from English learner to reclassified fluent English proficient? And how do I help my student prepare for the LPAC? This is not a workshop on
how to prepare for the LPAC or what the reclassification process is, but rather an opportunity to share with you the resources so you can bring these resources to your community and share them. El propósito hoy no es de presentar toda la presentación en enseñarles sobre el proceso de reclasificación ni cómo prepararnos para el LPAC, pero para compartir los recursos e identificar dónde están, así que ustedes como líderes aquí en este salón y los líderes aquí en el mundo afuera pueden compartir esos recursos con su comunidad en sus propias escuelas. Entonces tenemos buena suerte hoy porque la estrella del cine está aquí en nuestra presencia, Miss Cherise Jones, que ha creado el video que explica el proceso de reclasificación. Entonces yo voy a pedir a ella compartir lo que ha creado. So as I was saying, we are super fortunate today to have the movie star that you see in the right-hand corner of my screen, Miss Cherise Jones, who created the videos on how to what the reclassification process is, and we have the great luck to have her here in our presence to share that. So if I may ask Ms. Jones to share just where this resides, how it all came together, and how you can use it. Would you like me to stop sharing and you share, or would you want to come here and share? Okay, come over here. Oh, right, yes. Buenos días. Buenos días. Oh, están todos Los cables por ahí. Okay. Oops. Okay. Perfect. Empiezo con, do you want me to start with LPAC? Oh, I didn't. No, the links are here. Oh, At okay. the bottom, if you want to click on, it should take you there. Okay, perfecto. Entonces, antes de las vacaciones de Día de Acción de Gracias, tuvimos una presentación sobre reclasificación de estudiantes aprendices del inglés y toda la sesión se presentó en inglés y también en español y fue grabada. Entonces, tenemos en la página web disponible todos los recursos para ustedes. Sabemos que a veces queremos estar en presente, podemos estar en vivo, pero a veces tenemos que verlo después. Stop sharing in order to get that. Okay. So before the Thanksgiving break, we did a reclassification workshop, and it was presented in English and in Spanish. And so And so we know that some of you are able to attend in person and you want to be there live and participate, but sometimes it's tricky to be at every meeting. And so we also wanted to share the recorded presentation with you. Mrs. Jones, if you're sharing, could you share, are you sharing something on your screen? We are working on it. Ah, got I it. will Okay, just share want to in make sure. Just a second. Thank you. Thank you. Okay. And so what we have shared out is here we have the recording. Esta es la grabación de la presentación. Y lo que es importante saber es que pueden cambiar el idioma aquí con el icono del globo terráqueo. Okay. Entonces aquí se puede cambiar desde el audio original que está presentado en español y lo puede cambiar a la traducción al inglés. So while you're watching the presentation, it's important to note and for families to know that using the globe icon, you can change the language from original audio, the original audio is in Spanish, to the English translation. And the English translation is presented by Ms. Andrea Carr and the ELERT at FDR. So we collaborated on the presentation, so you can hear it in both languages. Give us a little taste. Oh, sure.
I don't know if I'm sharing sound though. Let me see. Okay. Entonces, podemos ver un poquito del video. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la pregunta, ¿el estudiante está listo para reclasificar? ¿Y qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos cuando un estudiante está listo para cambiar de aprendiz del inglés a un estudiante con dominio en el idioma inglés? So one of the topics we talked about during the workshop is the student ready to reclassify? Is the student ready to leave being an English learner for being reclassified RFEP or reclassified fluent English proficient? So we can listen a little bit. Y cuando un estudiante aprendiz del inglés, cuando un estudiante es un aprendiz del inglés, está siendo monitoreado. Okay. Monitoreamos su progreso en el inglés con el objetivo de ayudar a su inglés académico a alcanzar altos niveles para que tengan éxito sin los apoyos de los servicios para aprendices del inglés. El estudiante. Okay, so to change from Spanish to English, you would go to the language button and switch to English. And now you'll hear Miss high Andrea levels Carr translating. so that they have the might to make this amazing leap from swimming with these supports to swimming more independently. Once students demonstrate that they may be proficient in English, the school teams consider changing the student from an English learner to reclassified fluent English proficient. Where can the parents access these recordings? Absolutely. That's a good question right now. Your healers have them, your community liaisons have them. I don't think we've posted them on a website yet, which we will do. But in the meantime, if you need, when you want them, contact your community liaison or your. En ese momento, está con sus enlaces comunitarios y los healers. Vamos a ponerlos en un sitio de web, pero ya no ha hecho este cosa. Pero prontito vamos a hacerlo, pero en este momento abren los healers con enlaces de comunidad. So for FTR, I'm not sure, well, I think, I'm sure also there, but we, it was shared on our class dojo. Yeah, at Twain, we also shared it. Mitchell as well. Mitchell, we shared it on our class dojo. So, but if you need support with that, I can definitely, please email me. En la escuela Mitchell, en muchas de las escuelas las pusimos en class dojo, pero si no lo pueden encontrar, por favor, comuníquense con nosotros. Questions in the chat? Okay. No questions. Okay. Excelente. Entonces, estas son los recursos para reclasificación. Those are some of the reclassification resources. Pero también queremos hablar un poco acerca de los recursos para la prueba LPAC. Y la prueba LPAC es una prueba que toma a los estudiantes aprendices del inglés y nos ayuda a monitorear su progreso en la competencia, su dominio del idioma inglés. Y los estudiantes toman la prueba sumativa empezando en febrero. Entre febrero y mayo van a tomar la prueba. Y queremos ofrecer a ustedes recursos para poder familiarizarse con la prueba, entender cómo es. Y a veces las familias quieren presentar o hablar con su hijo acerca de la prueba. No es necesario y no tienes que entrenar a su hijo para tomar la prueba, pero si desea aprender más acerca de lo que hay, tenemos recursos para esto.
So the LPAC is the test we use in the state of California to be able to monitor how a student is acquiring English and how their language is progressing. And the test is taken each year in the spring between February and May. And we wanted to share with families and with school sites and ELACs about the resources that are available if you as a parent want to become more familiar with the test, understand better what is being tested. And some parents like to sit down with their child and to work on helping their child understand the questions. So I wanted to share these resources with you today. Entonces, voy a entrar primero en un documento. Oops. Oh, and now you get to go to the next slide. Okay. Perfecto. Entonces, quiero empezar con este documento que hemos creado y puede ver que en este documento hay un montón de enlaces y estos enlaces los ayudan a encontrar los recursos y saber exactamente cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí hay un video para que guía a las familias acerca de cómo encontrar la prueba de práctica en línea. So this document here is just filled with links to support you in understanding the test better. So the first link here guides you to finding a video that will show you exactly how to locate the practice test on the website. Okay. And then there's also some step-by-step directions here, if that works, if that is enough for you. And we'll show you how to get there also today. Además, si deseas saber exactamente lo que se espera en la prueba para kinder, para primero, para segundo y para tercero hasta quinto, aquí se puede ver videos. Son videos que yo he hecho guiando a las familias a través de la prueba de práctica. Okay. Que habla un poco acerca de lo que tienen que hacer en las preguntas. Las preguntas que hay en la prueba de práctica son exactamente las preguntas, la estructura de las preguntas que van a ver en la prueba sumativa. Okay. La estructura de las preguntas son exactamente iguales, pero el contenido va a cambiar. Okay. Si tienen que escribir acerca de un dibujo, es exactamente lo que tienen que hacer en la prueba, escribir acerca de un dibujo, pero en la prueba de práctica es un dibujo de un gato. En la prueba verdadera es un dibujo de un perro, ¿verdad? Pero el trabajo estudiantil es lo mismo. So we also have videos here that detail out what is required of each student at each grade level and also in each domain. And these videos guide you through understanding exactly what the questions are asking students to be able to do on the questions. And what we know about the LPAC test is the questions that are on the practice test are the exact same structure as the problems and the questions on the real test. And so if you understand how the question works on the practice test, you'll understand what the question is asking you to do on the real test. But the content will be different. So if you're asked to look at a picture and to write about it, that's exactly what you need to do on the real test. But maybe on the practice test, it's a picture of a cat, and on the real test, it's a picture of a dog. So watching these videos can help students, can help families, can help teachers understand exactly the types of questions that are on the test. The link in the title works. Mm-hmm. Y sí hay porque nomás creo que tienen tercer a quinto grado, pero sí hay para... Sí, y lo podemos ver ahorita también. Okay. Yo he hablado con los leaders de Rogers y Adams. En este momento, los de tercero hasta quinto se vienen para usar con sus niños de middle school para ver la estructura del examen. Sí, estarán más difíciles los grados, pero la estructura es el mismo.
Okay, so Ujú. the structure is the same, so middle school students can use the third through fifth, just to familiarize themselves with how it works. Yes, it should be a little bit more difficult for the middle schoolers, but you get a sense of how it works. Ujú. Ok. Entonces, ahorita vamos a, esta es la página web lpac.org. Okay. Y aquí esta es la página del estado donde pueden ver la prueba de práctica. Entonces, si vamos a esta página, segundo vamos a resources. Aquí en resources, vamos a practice and training tests. Okay. Y hay pruebas de práctica para la maestra, hay pruebas de práctica para el salón de clase y hay pruebas de práctica para el estudiante. Entonces aquí si van a Student Interface Practice es donde van a ver las pruebas de práctica. Y en el documento que les mostré antes hay un video que muestra exactamente los pasos en cómo llegar a este punto. So we are on the lpac.org website to locate the practice tests. So you go to lpac.org, resources, and practice and training tests. And there are practice and training tests for teachers and test administrators, practice and training tests for the classroom, and practice and training tests for the student interface. So the student interface is a good place to start. And how to access these videos is, I created a video in that document that shows you these steps and how to get here. Okay. Entonces voy a entrar en la prueba de práctica para los estudiantes. Y no necesitan contraseña, no necesitan login, usuario, nada. Pueden entrar como visitante usando sign in. So you don't need any type of login to practice as a student. You can log in as a visitor, as a guest, and just click sign in. Y aquí pueden elegir el grado. Okay. You can select your grade. For now, I'm going to pick 7th grade so that we can see the middle school application. Por ahorita voy a elegir 7º grado para ver el lado de la escuela intermedia. Y hay muchas pruebas en el estado de California. Okay. Esta es el sitio para el estado de California y todas las pruebas que van a tomar. Okay. This is the state practice site for all the state tests that students could take. So the first test that we see is Smarter Balanced Practice Test. La primera práctica es para Smarter Balanced. Okay. No es para LPAC. Otras pruebas de Smarter Balanced. These are more Smarter Balanced tests. These are practice tests for California Alternate Assessment. Estas pruebas son para la prueba alternativa del estado de California, que no es LPAC. Aquí para California Spanish Assessment, esta prueba es para la prueba del español del estado de California, que no es LPAC. Y seguimos bajando aquí. English Language Proficiency Assessment, LPAC Practice Test. Okay. Entonces, tenemos la opción de escoger listening, escuchar, hablar, lectura y escritura. Okay. Hay pruebas de práctica para listening. Sorry, there are practice tests for listening, speaking, reading, and writing. ¿Dónde debo ir? Where should I go? Which one should I click? Reading. Okay. Vamos a la prueba de lectura. En esta primera página, si tu hijo tiene un IEP, okay, y su hijo tiene IEP y tiene acomodaciones, y tiene cambios a las pruebas que están indicados en un IEP, aquí lo pueden indicar. Okay. Pueden poner estas herramientas para su estudiante. Okay. Y también pueden hablar con la maestra de Learning Center, el maestro de educación especial para saber exactamente lo que hay en el IEP y de cómo aprender estas herramientas.
So if your child has an IEP, they could have accommodations to their test that that could be indicated here so that they can practice with those accommodations. And so talking to the Learning Center teacher, your child's special education team, to know exactly, to make sure you know their accommodations so that they can practice with those accommodations in place. Okay, por ahorita no voy a hacer cambios. For right now, I'm not going to make any changes. Okay. Es importante poder escuchar la prueba de práctica porque hay grabaciones en cada prueba. There are some recordings in each of the practice tests, so it's important to make sure you can play the sound in the video. Okay, y vamos ahora a empezar la prueba. We're going to begin the test. Esta prueba se ve exactamente como van a ver la prueba en el día de la prueba. Okay. El formato es completamente lo mismo. So the format of the practice test is identical to what they're going to see on day of testing. Okay. La primera página son instrucciones. Okay. Y los estudiantes van a escuchar las instrucciones. This is the instructions page, and students can listen to the instructions page. Okay. Y ahora están aquí las pruebas de práctica. Okay. Es importante saber que pueden expandir la pantalla para ver el texto entero. Podemos también alargar, engrandecer a las preguntas. Okay. Y los tipos de preguntas que van a ver aquí son los mismos tipos de preguntas que van a ver en la prueba de verdad. What is the text mainly about? ¿De qué se trata principalmente el texto? Okay. Pero aquí se trata del sistema solar. En la prueba no va a tratar del sistema solar. Quizás va a tratar de volcanes, ¿verdad? Porque quiere ver cómo se está leyendo, comprendiendo, entendiendo el inglés en este pasaje y contestando las preguntas. Y recuerden, esto es para séptimo grado. Okay. La prueba de kinder se ve muy diferente. Entonces pueden seguir, después de contestar las preguntas, pueden progresar a través de la prueba. ¿Cuánto dura un examen? Ya, buena pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la prueba? Normalmente los estudiantes toman 4 a 5 días para terminar la prueba. Y normalmente cada sesión de un día es para séptimo grado entre 45 minutos y 1 hora. Okay. Entonces, algunos van a terminar mucho más rápido y algunos necesitan más tiempo. Pero normalmente damos un periodo de enseñanza para cada contenido. Por ejemplo, lectura el lunes, 45 minutos. Lo de escuchar el martes, 45 minutos. Pero si no terminan, pueden pausar la prueba para poder continuar. Okay, no hay límite de tiempo. The question was about how long do students have to take the test? How long does the test take? And the test is the 4 parts. And for each part, we give for middle school, we give the kids usually an entire period to take one domain. So reading, they would have one whole period to finish the reading test, and they don't have to finish in the period. They can pause the test, and they will be given more time to finish at a later time. Some finish much quicker than 45 minutes, and some will need extended time. There's no time limit. Each student can have as much time as they need to complete the test. Okay. ¿Cuánto tiempo se prepara para el examen? ¿Cuánto tiempo toman los maestros para preparar a los estudiantes para la prueba? Sí, entonces la mayoría ya han empezado. Los maestros del e-alert hemos proporcionado recursos para los maestros para practicar a una pregunta al día o a través de la semana. Entonces, los estudiantes normalmente sí están muy familiarizados con varios tipos de preguntas en la prueba desde el inicio del año. Okay. Y dan práctica un poco de práctica cada semana.
Pero normalmente no enfocamos días y días y días para preparación de la prueba. Porque las preguntas, como tienen experiencia ya en las preguntas, son capaces, los estudiantes son capaces de mostrar cuánto saben y cómo se están usando el inglés. The question was about how much time do teachers use to prepare students for the test? Many of our students begin preparing students for these types of questions from the beginning of the year. They integrate these types of questions, the structures in their normal instruction so that the students become familiar without having to dedicate days and days to test prep. And the kids become familiarized. They understand the questions better, and we usually integrate some of the more challenging questions into our instruction so that students really understand what they're supposed to do and how this type of question works. A ver, me gustaría poner en la caja de conversación el enlace al documento. Para la prueba, el enlace para la prueba, para que puedan practicar si desean. Ok, entonces en este enlace puede ver el documento que tiene, que se usa para conectar a la prueba de práctica en línea, pero también a los videos que hemos creado. So the link I put in the chat will allow you to access that document, to see the resources, and to get onto the website to practice. Ajá, otra pregunta, claro que sí. ¿Cuántos niveles hay para DELAC o para dictar? Claro. Sorry. Reclassify what is the level. The levels. La pregunta es acerca de los resultados y los niveles de competencia que nos indican la prueba. La prueba va a indicar 1 de 4 niveles, nivel 1 hasta nivel 4. Los estudiantes necesitan un nivel 4 para poder reclasificar. Okay. Por los criterios generales de reclasificación. Un estudiante con una IEP el equipo de educación especial usa los resultados en combinación con lo demás información para determinar la competencia en el inglés. Pero para los estudiantes en educación general, sin educación especial, requieren un nivel 4 para empezar a evaluar si están listos para reclasificar. Pero nomás es el nivel o también en middle school grade. Sí, pues hay otros criterios, pero en el estado tienen que estar en nivel 4 para poder reclasificar. Okay. El estado requiere un nivel 4 para la reclasificación, excepto en casos de educación especial. So the question was about the levels and the results. The test will give us results letting us know which level your child is at, from level 1 to level 4. And students do need a level 4 in order to reclassify under the general reclassification criteria. And so we are striving towards level 4 for all of our students when they're ready. Some students are still developing the English and it will take time, and that's okay. For a lot of our students, we're looking for progress, but reclassification begins at level 4. We look forward to reclassify students at level 4. Don't forget, there's a video that's Yes. going with all that. Mhm. That Teresa also created our Playa del Cine, right? Our movie star here put together. So recuerden que hay video que explica todo de reclasificación que está en esta presentación. Mhm. Que pueden mirarlo a su placer durante el fin de semana, cualquier cosa. Sí, la presentación de reclasificación habla acerca de todo el proceso. The reclassification video will talk about the whole reclassification process. All right, thank you, Sharice. Gracias. Thank you. Hi again. Vamos a regresar a otra parte del... Un momentito. De la presentación. Ups, no.
Ajá. Está. Okay. Put that way. Whoops, momentito. Ajá. Ok. La segunda cosa que queremos compartir con ustedes es KB 2023. ¿Quién quiere ir? Okay. The next thing I want to share with you is CABE 2023. What is CABE? CABE is the California Association for Bilingual Education. Okay, la Asociación de California de Educación Bilingüe. Es buena oportunidad de aprender de cosas muy interesantes para maestros, para los padres, para los administradores, para todos. Okay, it's a wonderful opportunity to learn for parents, for teachers, for community liaisons, for alerts, for me, people involved in dual immersion. All of these programs are covered. And I meaning the district, will pay for 2 parents at every school site to go. Okay, your school sites may decide they want to send more parents, and then your school site will put that in your school site council, your school plan for student achievement. So if you're sitting here and you're thinking, I'd like to go, you need to bring this back to your ELAC, bring this back to your school site council and say, yes, we would like to bring some parents to this conference because we would like to learn. Okay, es una buena oportunidad de aprender y ustedes tienen la oportunidad, 2 padres por cada escuela pueden ir conmigo, con fondos del distrito. También si hay más de 2 de cada escuela, pueden pedir a su School Site Council o su concilio de la escuela, su ELAC, para decir, queremos mandar 5 padres o cualquier número que están interesados en aprender y también a compartir lo que ha aprendido durante la conferencia. Okay, the important thing is you go to learn, but you have to bring it back and you have to share with your school, with our whole DELAC community, what you learned. Okay, and so just to give you a slight, let me see if I can get to the link without having to unshare. Okay, este es el sitio de web, gocabe.org, y pueden ver under display. I cannot do 2 languages at once. Under conferences, you will see CABE 2023. If you click on it, you see CABE 2023 en Long Beach. Está en Long Beach, es muy cerca de nosotros, podemos ir con facilidad, no tenemos que pagar para aviones, ni hoteles, ni nada. Podemos carpool, ¿verdad? Ir juntos a la conferencia y para ver quién está, por ejemplo, quiero compartir los conference speakers, ¿ok? ¿Quién está compartido lo que sabe del mundo bilingüe, verdad? So who are the keynote speakers? What will they be sharing? We have some fascinating opportunities to see writers, novelists, business people, professors at the universities who will be speaking and talking about bilingual education, the importance and the value of being bilingual. We also have Reina Grande, ya sé que ha escrito libros, ¿verdad? Sobre la experiencia de ser latina en el mundo en los Estados Unidos. Dr. José Medina es muy divertido a escuchar y puede inspirar acción de los padres, de los maestras, de todos. Hay Dr. Kathy Escamilla, ella ha creado sistemas para el desarrollo de inglés para los niños y usamos muchos de sus videos, de su currículo para enseñar a nuestros niños. Hay muchos. Hay 1, 2, 3, Andrés, actos de música. Hay muchas oportunidades de aprender de mucha gente bien famosa, bien dedicado al mundo bilingüe. So I just wanted to give you just a taste of all the different workshops you can go to check out the different speakers. We have Dr. Kathy Escamilla, who creates English language development programs. We use a lot of her videos for our own teachers and staff to learn how to teach our teachers. Dr. Jose Medina is 1, hilarious, and 2, very motivating and inspiring about owning bilingualism and fighting for the right to be bilingual and have the things that all students have earned and deserve.
And we have novelists and business people and university professors. So it is a wonderful opportunity to go and learn. And special surprise, we are presenting, bringing teachers into meaningful family engagement at the conference. So Marina, myself, Thelma Gonzalez and Jocelyn Guerrera, we submitted a proposal and they accepted us. So we are presenting. So of course, if you come, you have to come see our workshop too. All in the Family U t-shirts and, you know, we'll bring the whole, like you see in that picture up there. That's what we want to do. I'm sorry, folks, you can't see that, but our picture of all the, 40 of us or so who went back before COVID. So unas sorpresas de que tenemos una presentación de LESD, de yo, Marina, Thelma González y Jocelyn Rivera. Vamos a presentar cómo trabajar con maestros para desarrollar buen involucramiento de los padres y será una presentación fantástica. Y todo LESD va a estar en esa presentación para demostrar nuestra comunidad el poder de trabajar juntos. Están invitados. So I just wanted to tease that for you to get you excited about it. It's in March, but we start registering now. So if you are interested, our alerts are going, our community liaisons are going, I'm going, we have some teachers going, and we want a big, strong parent presence, okay? So los alerts van a asistir, los enlaces de comunidad van a asistir, muchos padres, queremos que muchos padres asistan también. Ok, entonces hablen con sus directores, con sus ELACs, con sus SSCs para decidir quién va a asistir. Ok, back to our regularly scheduled program after my commercial. When we were meeting, and Daniela, I'm going to turn this over to you. We were talking about the volunteer opportunities that Daniela has at Smith. And then Brenda said, oh, we do something different at Mitchell. And Giannina said, well, we do something different over at Andrew. So I thought this would be a wonderful opportunity for you to share what types of volunteer opportunities you have, because if there's something going on at Smith that's not happening at FDR, now you know. Entonces, hablamos mucho sobre con el liderazgo sobre las oportunidades de ser voluntarios en las escuelas. Hemos encontrado de que las oportunidades en Smith son muy diferentes que los de FDR, que los de Mitchell, de los de Anderson. Entonces, ahora es una buena oportunidad de compartir qué son las oportunidades, así que ustedes pueden aprender de las otras escuelas. Entonces, quiero que posiblemente Daniela pueda empezar con qué son las cosas que pueden hacer en Smith y después vamos a ver en las otras escuelas qué son sus oportunidades. So Daniela is going to start and we'll see what kinds of opportunities to volunteer do you have at your school sites? Okay. So at Smith, they have the PTA, so you could sign up to be. Remember, loud. Oh, Loud. they have the PTA, so you could sign up to help in the garden, any school activities they had trunk or treat, which was good for the kids, but also during school, especially on Fridays, the teachers, they set up a group of students who need that extra help with math or reading. And they have parent volunteers come into the classroom and they go to a certain location and help with those kiddos. That's on Fridays. So lo que tienen en Smith es que los viernes la maestra tiene niños 5 o 6 que necesitan más ayuda con matemáticas o leyendo o los the words, sight words, y los padres van y llegan como a las 11:30 y se quedan ahí como 30 o 40 minutos ayudando a esos estudiantes. Y los niños le encanta y le ayuda a la maestra también. So, si pueden voluntar el viernes, o tal vez si su escuela no lo tienen, podemos saber por qué, o comenzar eso para los niños. Y también en kinder, la maestra a veces le gusta
Que vengan los padres a ayudar con los niños chiquitos, Ujú. estar ahí con ellos, sí. Y eso es lo que tienen en SME ahorita. ¿Esta oportunidad existe en otras escuelas de ser voluntarios trabajando con niños? En Billy o FDR. Sí. Sí. En Queen tenemos oportunidades diferentes. No tenemos la misma estructura, pero por ejemplo, nuestra maestra de matemáticas, ella ha ofrecido a padres que asistan con ella, que ayudan a ella adentro de un salón de clase. Entonces, cuando ella hace actividades de contar, necesitamos más voluntarios, más padres, que ayudan a escuchar a los estudiantes a contar en el salón de clase. Por ejemplo, la maestra está escuchando, a veces estoy yo, a la maestra de matemáticas, y más padres, porque los niños quieren decir algo, quieren contar y explicar. Yo conté de esta forma. Entonces, ella ha buscado padres para asistir a ella, con ella, a las clases para ayudar en estas actividades. So at Twin, one thing that we offered was parents the opportunity to volunteer to go with the math TOSA into a math lesson when they're doing some counting activities or other math activities. And when all the groups are counting, it's important that the teacher is listening and the math TOSA is listening. And we'd love to have parent volunteers listening too, because the kids want to tell you about what they're doing. And so if we have 25 kids in a class, if we can bring in more parent volunteers, the kids are so excited to tell you about what they did and how they did it. That's one opportunity. And then we have our community liaison here. I don't know if Mr. Conley want to share anything else about Twain. And we have Ashley here from Twain, so we have great representation. We also have parents at Twain who are taking work home or coming in to complete work and tasks that need completing. Ashley, do you want to add on? Yeah, I mean, we also have volunteer options or opportunities for helping out at lunch with the kiddos putting in their numbers, especially the TK kindergartners. Recognizing that number, memorizing that number, and then finding the numbers on that actual keypad. So, and sanitizing your hands, we need help with that. I believe we also need help with the garden. I'm not positive, Teresa would know that better. But PTA is also something we can always use volunteers and help with. We have mileage club on Friday mornings, where the families are welcome to come and do laps with the students. And we always need volunteers to help get the badges out in the morning and to keep everybody on track. Okay, entonces hay oportunidades en Twain, especialmente durante el almuerzo, para ayudar a los chiquititos a poner sus números para entrar a la cafetería, ¿verdad? Y también a lavar sus manos y después, antes de la escuela, con el mileage club, cosas como así. Gracias por compartir. How about in middle school? What happens at middle school? Do you have volunteer opportunities? Belém, since I got you on the spot? Yes, in middle school, we do have volunteer opportunities, definitely in the library. We have volunteer opportunities where the students at Jane Addams, probably not at Rogers because they have their track, but at Adams, they run around. They go down the green and they go around the block. So we definitely need supervision with that, where parents can kind of like just stand around the corners. They do run around the sidewalk and just kind of like supervise. And then I would say that would be like the only difference from the other schools where we are needing volunteers. But yeah, definitely taking in volunteers for anything else. Yeah. And what day is that? On Wednesdays, they do their mile. Belém puede repetir en español. Oh, sí. Tenemos oportunidades, igual que las otras escuelas, igual como en la librería, ayudando con varios trabajos, con varios maestros o en las oficinas, pero algo en especial que tenemos ahí en Jane Addams, no tenemos
on a track, donde pueden correr los estudiantes. Entonces los estudiantes cada miércoles corren su milla alrededor de la escuela por la banqueta. So, necesitamos voluntarios para que puedan supervisar cuando los estudiantes están corriendo, porque sí, por seguridad para ellos. So, es algo que solamente Jane Addams está haciendo. Creo que en Rogers ellos tienen su propia pista para correr, pero en Jane Addams es algo único. Y en Jane Addams tienen padres en la hora del lunch. Tenemos los SSAs, tenemos como 7 y aparte los campus securities que están ahí. So, tenemos varias personas que están durante el tiempo de lunch y como nada más es lunch, no tienen recess, es solamente ese tiempo que tienen los estudiantes para el almuerzo. Sí, porque yo pregunté en Rogers si se puede, si padres pueden venir a ayudar ahí durante el tiempo, pero me dijeron sí, pero estoy preguntando si tal vez ahí también. Aunque ahorita no, para el tiempo de almuerzo, pero definitivamente cuando están corriendo, solamente porque corren afuera de la ciudad. And one thing you'll see at the middle schools is we have the people in the orange shirts. Okay, Elivo coaches that are there during lunch, in addition to the supervision aides, to give the children something to do, to play basketball, to learn how to play basketball, to learn how to play volleyball or whatever it is. So we have contracted out with people to come in lieu of having volunteers at lunchtime. And that has made a big difference at the middle school level. Una cosa que ustedes pueden ver en las escuelas de middle school, los maestros en las camisas anaranjados que están trabajando con los niños en aprender a jugar básquetbol, a jugar a voleibol, etcétera, en lugar de tener voluntarios durante el almuerzo. Sarah, I see Sarah's here. Sarah, did you want to add anything about volunteers at middle school? But may have said this already. It was a little hard to hear. But I know that we also, I think, have volunteer opportunities if parents want to work in our school garden as well. And then also just to attend, parent workshops, DELAC, SSC. We have like family nights that parents can attend. And then in the spring, I have a reclassification ceremony. So we're always looking for parent volunteers to help serve food and help with that event as well. So we'll send out information as, those events come up. Wonderful, thank you. I see Anna Tapia here as well. Anna, are you able to talk about Rogers? Hi, everyone. Good morning. Morning. Hi. Anna, Yes, go ahead. can you tell us about any volunteer opportunities for parents at Rogers? Yes. So I'll speak in English and then in Spanish. So we do have a lot of volunteer options here at Rogers. If you guys aren't familiar, we do post it on our newsletter every Thursday. It goes out, and on the interest form we have for picture day, any school activities, parents are allowed to come on campus. If they need to help out a teacher, they can also do that as well. So we do have a lot of volunteer opportunities here if any of you are interested. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Tapia. Soy la enlace comunitaria aquí de Rogers. Tenemos muchas oportunidades para ser voluntarios en nuestra escuela. Por ejemplo, si los estudiantes están tomando fotos o tenemos actividades después de clases, pueden aplicar y pueden venir a la escuela. Algunos maestros también necesitan ayuda durante el receso. So, si quieren ayudar a algún maestro que ustedes están en contacto, también pueden hacer eso. Thank you, Anna. I'm noticing the time. I want to be mindful of time. So can I invite Anderson and Mitchell and FDR maybe to share next time so that we can end each of our meetings with volunteer opportunities so we can keep learning. And I just want to move us to one more thing so we can go. Es todo el tiempo que tenemos, entonces estoy invitando a Anderson y a FDR y de otras escuelas a compartir la próxima vez, porque ya sé que es todo el tiempo. La última cosa que quería compartir es
los talleres de Family U, que ustedes deben mirar al sitio de website de LASD para verificar qué está pasando cada semana. Estas son de la clasificación de aprendices de inglés. No tengo nuevas en este momento, pero miren el website para verlos. Y finalmente son las juntas que siguen. Vamos a tener nuestra próxima junta en el enero, después de los días festivos. So we are taking a winter holiday break. We will come back in January, except for APAC that is meeting on December 1st. So any last words, Ms. Daniela, presidente del DELAC? No, muchas gracias por venir y los que están aquí en online on Zoom también. Por atender. Ok, bueno, gracias por venir a todos y feliz Navidad, feliz días festivos de cualquier cosa que celebren en su casa en el invierno y hasta el enero. Muchísimas gracias y no se olviden que todos estos recursos están con sus enlaces comunitarios y también con sus alerts para comprender o para aprender más sobre cómo prepararse a sus hijos para éxito en el LPAC y para reclasificación. So don't forget, everything is with your community liaisons, with your alerts, all the resources we shared today. Go ask your principals about CABE, and we'll see you in January. Happy holidays. Thank you, thank you, thank you. Have a great day.